La Biblia nos enseña que el propósito de la paternidad es doble. Por un lado, el propósito de la paternidad es mostrar, revelar, ser un ejemplo de la imagen de Dios. No voy a hablar sobre eso hoy, exactamente hoy. Quizás en alguna otra ocasión tengo la oportunidad de compartir un poco más acerca de esto, pero el segundo propósito de la paternidad es que es el modo en el que Dios se aseguraba que las familias crecieran en los principios bíblicos revelados por Dios. Era el método más común, más utilizado, y que todavía sigue siendo el método por excelencia para que la siguiente generación pueda crecer y levantarse con el fundamento de los principios de la fe. Si usted le está dejando ese trabajo a la escuela, está en problemas. Si usted le está dejando ese trabajo a la iglesia, pues no sea malo, no nos dé tanto trabajo, que con gusto lo hacemos. Por eso tenemos esta serie en el mes de septiembre y otras cosas. Pero el propósito de la paternidad es que usted transmita a sus hijos y asegure que esa generación que estamos levantando y empujando, y literalmente algunas veces empujando, ¿verdad?, pueda ser levantada con los principios eternos de la palabra de Dios. Amén. Ahora quiero que veamos un video. ¿Lo tenemos listo? Y disfruten del video, y a partir del video entonces hablamos. Hay que darle buen volumen. Oh amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh amadísimo Padre, oh amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh amadísimo Padre, oh amadísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí. Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay, niñito. ¿No lo habían visto? Bueno, pues qué bueno que no lo habían visto, porque así fue una agradable sorpresa, ¿no? Imagínese que esto fuese así, que llega su hijo con usted y le pide las cosas de la forma en como usted ora y se las pide a Dios. ¿Cómo lo harían sus hijos? Ahora, si usted no ora y no le pide a Dios delante de sus hijos, pues sus hijos nunca le van a pedir nada, ¿no? Jesús habló sobre la oración, dijo, pidan y se les dará, ¿no es cierto? Ahora, la idea de este video no es hablar de la oración, y no es reírnos en sí de la caricatura, pero sí reflexionar en el hecho de cómo nosotros
voluntaria o involuntariamente, somos un ejemplo para nuestros hijos, ¿sí o no? Ellos son el vivo reflejo de cómo somos nosotros, ¿sí o no? Y si a alguien vamos a culpar de cómo son nuestros hijos cuando no se portan bien, hay que empezar por nosotros. Algo no hicimos o algo dejamos de hacer, por lo cual las cosas están de determinada forma. Ahora, es cierto también, quizás en otra ocasión hablamos acerca de esto, porque la Biblia también nos enseña que aunque haya padres esforzados en enseñarle a sus hijos los principios bíblicos, al final de cuentas los jóvenes toman sus propias decisiones. Y los jóvenes deciden si siguen los principios que les hemos enseñado o no. Y al final de cuentas ellos acarrearán las consecuencias de sus decisiones, ¿verdad que sí? Así que, pero otro día hablamos de eso. Hoy yo lo que quiero compartirles a ustedes es acerca de este segundo propósito de Dios en la paternidad. Que usted y yo reconozcamos la necesidad de instruir, de enseñarle a nuestros hijos estos principios que ellos necesitan saber y necesitan tener internamente en su mente y en su corazón. Y dejemos a Dios el resultado, confiando en Él, orando por nuestros hijos. Dejemos a Dios y confiemos en Dios que las cosas van a salir bien, ¿verdad? El mundo está muy convulsionado. Ya estamos en los tiempos difíciles en que las cosas son muy fáciles. Si dos se ponen de acuerdo y empiezan a hacer y a poner cierta moda y luego se une un tercero y así alrededor del mundo, hoy en día se cree que porque la mayoría piensa que está bien, entonces está bien. Y alguien dijo que entonces los matrimonios homosexuales estaban bien. Y se empezaron a levantar voces en toda la sociedad para decir que estaba bien y a defender los derechos de los homosexuales. Y hoy en día hay hasta leyes que defienden el matrimonio homosexual, ¿verdad que sí? Y a veces nosotros nos sorprendemos por el mundo en el que vivimos, pero a la vez recordamos, esto está escrito en la palabra de Dios. Este tiempo final tendría que ser así de convulsionado. El punto es que la sociedad piensa que está bien. Y si nosotros como iglesia y nosotros como familias cristianas no enseñamos, no transmitimos los valores bíblicos, la sociedad sí lo va a hacer. Y vamos a estar levantando hijos que creen que estas cosas son normales. Y se levantará una generación que ha ignorado las escrituras, pero que cree que lo que la sociedad dice es lo correcto. Entonces estamos en problemas, ¿no es cierto? Así que hagamos caso a las escrituras. Miren lo que la sociología dijo hace algunas décadas, para ser más honestos, hace algunas décadas. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. Otra vez, la familia es la unidad fundamental de la sociedad. Destruye la familia y destruirás la sociedad. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Exactamente esto. Ahora, la Biblia lo declaró siglos atrás, antes que la sociología moderna se atreviera a decirlo. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. Dios creó una familia, ¿no? En el principio Dios creó a Adán y Eva. Y Adán y Eva tuvieron sus hijos, y por mandato de Dios ellos tuvieron su familia. Dios les dijo: multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra. Y algunos se los tomaron tan en serio, y hoy en día vemos, raro pero lo vemos, familias de 5, 6 hijos, 7 hijos quieren llenar la tierra. Y hay que recordarles que eso fue un mandato original allá en Génesis. Hoy en día la tierra ya está demasiado poblada, ¿no? Hay que planificarlo mejor y hay que pensarlo bien. Pero por mandato de Dios, la familia existe. Por idea de Dios, la familia viene a ser la unidad fundamental de la sociedad.
el gran pueblo de Dios llamado Israel empezó con una familia pequeña, con un matrimonio, Abraham y Sara, que tuvieron un hijo en su vejez llamado Isaac. Y después Isaac se casó con Rebeca y tuvieron dos hijos, Jacob y Esaú. Y Dios escogió a Jacob para que a raíz de la unión que tuvo Jacob con sus dos esposas, entonces nacieran sus 12 hijos, que son reconocidos como las 12 tribus de Israel. Y ahí tenemos el gran pueblo de Dios, una gran sociedad que empezó con una pequeña familia. Si hoy en día usted se pusiese a investigar su árbol genealógico, hasta dónde llegan sus ancestros, se sorprendería de los resultados. A lo mucho yo he alcanzado a rastrear una tercera generación y ya no tengo más evidencia. Quizás necesito investigar más. Pero miren, me he dado cuenta en mi experiencia personal, en mi testimonio personal, que han habido pastores en mi familia. Mi padre fue pastor y de su generación, por parte de mi padre, él fue el primero, junto con otro hermano. Mi tío ya fallecido tiene 5 hijos, ninguno de ellos es pastor. Los demás hermanos de mi padre, ninguno es pastor. De los 5 hijos que tuvo mi padre, 2 con su primera esposa, cuando enviudó se casó con mi madre, nacimos los 3, ninguno de ellos, yo soy el único pastor. Entonces a mí me sorprende mi historia, ¿no? Por parte de mi padre, y empiezo a averiguar por parte de mi madre y me doy cuenta que mi mamá y mi abuela crecieron en la religión tradicional de México. Pero hubo un día en el que por una necesidad mi abuela decidió buscar a Jesucristo, rendirse a Jesucristo, y conoció el evangelio en una iglesia del Nazareno. Y allí se convirtió mi abuela. Y oh sorpresa, yo encuentro que mi abuelo materno era hijo de pastor. Y dije, caray, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde se rompió la cadena? Lo que vamos a estar viendo ahora, ¿no? Mi bisabuelo fue pastor en la iglesia presbiteriana. Ahora, el presbiterianismo me persigue porque mi abuelo fue pastor presbiteriano, fue pastor fundador de varias iglesias. Mi padre fue pastor presbiteriano. Entonces allá los presbiterianos me persiguen por todos lados. Y cuando yo decidí prepararme para servir al Señor, los primeros en aparecer fueron los presbiterianos y me dijeron, te pagamos el colegio. Y yo por dentro dije, wow, suena bueno. Pero ya mi corazón estaba con la iglesia del Nazareno. Y ahí es donde me quedé. Entonces yo encuentro en mi árbol genealógico raíces de personas que tuvieron el conocimiento bíblico. La pregunta para mí es, ¿qué pasó? Algo se rompió allí. Mi bisabuelo fue pastor, un pastor fundador, un pastor muy respetado, un pastor muy querido allá por 1800. ¿Qué pasó con mi abuelo? No lo sé. Él murió cuando yo era muy chico, no tengo oportunidad ya de saberlo. Lo que sí sé es que en la misericordia de Dios mi abuela conoció a Jesucristo, y así es como mi madre conoce a Jesucristo y nos enseña a nosotros estos principios que ahora yo tengo no solo la responsabilidad, pero tengo el privilegio y el deber de transmitirle a mis hijos, y que ellos se levanten como una generación que honre a Dios. Una decisión que usted y yo debemos tomar en serio. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ahora quiero que tengan Génesis capítulo 18, versículos 17 al 19. Vamos a leer allí una pequeña historia, solo 3 versículos de una historia mucho más grande. Trataré de contarles en un minuto todo lo que ha estado aconteciendo alrededor de estos versículos. Pero Génesis capítulo, ¿qué les dije?
Muy bien, estamos poniendo atención, eso me gusta. Capítulo 18, versículos 17 al 19. Mire cómo dice aquí la escritura. Pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Verso 19. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Muy bien, aquí está la historia en un minuto. Les voy a resumir años de historia en un minuto. Resulta que aquellos pueblos del que el pastor Samuel nos hablaba cuando pasó el testimonio, Sodoma y Gomorra. Si está familiarizado con la historia bíblica, recordará que estos pueblos eran pueblos en un pecado extremo. En un pecado extremo. Pues el sobrino de Abraham, llamado Lot, vivía en ese pueblo. Pero la Biblia da testimonio que Lot era un hombre justo, rodeado de gente muy mala. Dios entonces decidió que tenía que acabar con esos dos pueblos, porque si no lo hacía, estos pueblos iban a regar la maldad por todos lados. Y Dios entonces dijo: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y miren lo que es el corazón de Dios con su amigo Abraham. Dios pensó: ¿pero acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? No, le voy a revelar a Abraham, porque es mi amigo, lo que voy a hacer. Entonces, cuando Abraham supo que Dios había determinado destruir Sodoma y Gomorra, Abraham empezó a interceder a favor de su sobrino Lot. Señor, si hubiera 50 justos. Dios dijo: si hubiera 50 justos allí en esos pueblos, no los destruiría. Señor, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10. Y Dios dijo: si hubiera 10, no los destruiría. Pero solo estaba Lot y su familia. Y no me atrevo a meter las manos por la familia de Lot, no por la esposa, por lo menos. Si usted sabe la historia, sabrá por qué. Si no, pues váyase ahí a Génesis y entérese. Pero sí puedo meter las manos por Lot, un solo justo dentro de esos miles de pecadores que Dios había decidido destruir. Y aquí está Dios hablando de Abraham. Le voy a revelar a Abraham. Lo que me gusta es el versículo 19. La Reina Valera lo dice de esta forma: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Aquí en estos versículos Dios nos está declarando cuál es el propósito de la paternidad. Ahora quiero aclarar que cuando hablo de paternidad me refiero a ser padre, ser madre o ser abuelo o abuela. Y digo esto porque en nuestro contexto hispanoamericano es común que algunos de los que estamos aquí se criaron con su abuelita, ¿es cierto? Entonces la paternidad no solo incluye al padre, pero honramos a las mujeres que son madres solteras y reconocemos su esfuerzo y hablamos también a su corazón. Esta palabra no está solo dirigida a los padres, pero también a las mamás y a usted, abuelita, abuelito, que está ayudando a crecer a sus nietos. Lo que Dios nos está declarando aquí en estos versículos de la historia de Abraham es el propósito de la paternidad. Ya dijimos el primero: reflejar la gloria de Dios, la imagen de Dios. Pero el segundo, asegurarse que esta nueva generación que se está levantando crezca con los cimientos de la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo Dios de Abraham: yo sé, yo doy por hecho, doy por seguro que Él le va a enseñar a sus hijos
le va a mandar a sus hijos que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Esta es la responsabilidad más importante que tenemos en el hogar, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí tienen el privilegio de ser padre, directa o indirectamente? Muy bien, entonces repita conmigo: tengo el privilegio y la responsabilidad de instruir a mis hijos en los caminos del Señor. Ahora, si esa abuela diga a mis nietos, en los caminos del Señor. Benditos aquellos de ustedes que están creciendo con sus abuelos. Algunos no tuvimos esa bendición, y mis hijos no tienen esa bendición de estar cerca de sus abuelos. Así que algunos de ustedes, hermanos ancianos, no se extrañen si un día mis hijos le dicen abuelito. La necesidad a veces del corazón. No somos llamados a enseñarle a nuestros hijos el deporte de nuestra preferencia. Déjate de eso. Yo intenté hacer que Dieter jugara fútbol, soccer, y lo he intentado por años, y he intentado que le vaya a México. El chamaco quería jugar fútbol americano, después como que ya se desencantó y ahora quiere jugar básquetbol, y está con el básquetbol, ¿verdad? Y cuando juega a México y Estados Unidos, le digo: hijo, México va a jugar. Yo lo voy a USA. Bueno, yo entiendo que no soy llamado a que él practique el deporte de mi preferencia. Debo respetar sus pasiones, debo respetar su inclinación, sus deseos, y debo fomentarlos, ¿verdad? Uno nunca sabe si el básquetbol los va a llevar al college y los va a hacer hombres exitosos. No somos llamados, hermanos, a simplemente proveerles techo, comida, vestido y educación. Eso es importante, pero eso no es todo. Ser padre, ser madre va mucho más allá de simplemente proveer techo, comida, vestido, educación. Podemos fallar en estas áreas. Podemos permitir que nuestros hijos nos reclamen porque no les enseñamos a andar en bicicleta. Podemos permitirnos el que nuestros hijos nos reclamen porque nunca han ido a Disney World. ¿Cuántos ya fueron a Disney? No me interesa. Pero que no le reclamen el día de mañana que usted no le enseñó la palabra de Dios. Que no se sienta usted apesadumbrado porque usted vea que sus hijos no aprendieron la palabra de Dios. Que usted pueda decir: yo te enseñé, yo te guié, las decisiones son tuyas. Porque Dios es todo un caballero, no te fuerza, te invita. Así que permítase fallar en otras áreas. Ya yo me resigné, está bien. Mi hijo nació en los Estados Unidos, es natural que él le vaya a los Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos le gana a México, no me acabo la burla de mi hijo en casa. Pero cuando México le gana a Estados Unidos, por misericordia no le digo nada, ¿no? Pero a veces no me aguanto y se lo digo. Esto parece algo insignificante, pero déjeme decirle que la vida se nos va como agua entre las manos. Aquellos con hijos pequeños sabemos que tenemos poco tiempo para influir en ellos. Dicen los especialistas que los primeros 5 años de edad del niño son cruciales, son clave. ¿Quieres que aprendan algo bien? Enséñaselos en esos primeros 5 años. Si no te importa, no lo hagas. Pero si tú quieres que aprendan algo bien aprendido y que jamás se les olvide, enséñaselos en esos primeros 5 años. Por alguna razón el sistema educativo de este país alenta a que los niños estén en casa en esas edades tempranas. Qué bueno. Ahora ya tus hijos pasaron de 5 años y tus hijos están en ese periodo de los 6 a los 12 años. Déjame decirte, tendrás oportunidad. Sí, tienes oportunidad, tienes esperanza, pero tienes competencia. La competencia es la escuela.
La competencia es la escuela. Ahora la escuela empieza a enseñarles, empieza a influirles y a veces tus hijos te llegan a casa con ciertas ideas. Y dígame usted sí o no, cuando usted quiere disciplinar a sus hijos al estilo como lo hacíamos en México, en Cuba, en Colombia, en Honduras. ¿Usted quiere agarrar la chancla, sí o no? Y su hijo lo primero que le dice es: si me tocas le digo a mi maestra. Y cuidado. No, en serio, cuidado. Seamos astutos para disciplinar a nuestros hijos. Cómprenle un iPod y castíguelo con eso. Va a ver si no le duele más que el chanclazo. ¿Alguien de los jóvenes puede decir amén? ¿Verdad? Tenga cuidado con la disciplina. Pero esto es cierto, ahora estamos compitiendo con la escuela. Ahora tus hijos ya son mayores de 12 años. Todavía tienes oportunidad. Tienes que orar mucho a Dios, ayunar por ellos, hacer un doble esfuerzo. Pero ahora tienes dos competencias: la escuela y los amigos. Oh sí, mi hermano, si tú no tienes esa competencia con tus hijos jóvenes y tú eres el que más influyes en tu casa, por favor, yo te invito a comer y cuéntame tus estrategias. Pero en mi experiencia ya me estoy dando cuenta que es difícil competir con los amigos. A la escuela le puedo ganar todavía, pero a los amigos, qué difícil es ganarle a los amigos. ¿Sí o no? ¿Me estoy inventando esto? ¿Les pasa también a ustedes? Ahora, ¿de qué estamos hablando? La importancia de que nos tomemos en serio. Si todavía tienes hijos pequeños, haz ese trabajo desde ahora. No esperes, el tiempo se va como agua en tus manos. Cuando menos te das cuenta, ya se te fue el agua y tú piensas: sí, yo sé que es lo que tengo que hacer, pero mañana empiezo. El mañana no llega. Y cuando quieres que llegue, te sorprendes de que es algo tarde. Así que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude. Esto pareciera que no fuera importante, pero Jueces, si vas al libro de los Jueces, si tienes tu Biblia cerca de ti, ve allá al libro de los Jueces. ¿Dónde está Jueces? En alguna parte está, pero si estás ahí en Génesis, pues vete hasta Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué y luego sigue Jueces. Ahora, déjame decirte, Jueces es la historia del pueblo de Israel después de que murió Moisés y ya casi muriendo Josué. Moisés es el que los saca de la esclavitud de Egipto y Josué es el encargado de introducirlos y conquistar la tierra prometida. La historia del libro de los Jueces es la historia del pueblo de Israel ya entrando a conquistar la tierra prometida y poseerla. Ahora, lo interesante de Jueces es que la historia continúa en un círculo vicioso. La frase más repetida en el libro de los Jueces es esta: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Una y otra vez se llama libro de Jueces porque allí Dios levanta a hombres y mujeres que fungieron como jueces, una especie de libertadores y gobernadores del pueblo. La historia de Jueces dice que mientras el juez vivía, el pueblo de Israel hacía lo bueno, pero cuando el juez moría, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Si tú no has leído Jueces, yo te animo. Es un buen libro para leer y aprender de una manera dura. Pero mira lo que dice el capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículos 8 hasta el 12, o creo que incluso versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer capítulo 2, versículo 8 en adelante. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat-Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que
que no conocía a quién, al Señor. Mira qué interesante. Muere Josué y muere toda esa generación, y se levantó una generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que Dios había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Ya no les sigo porque hay más historia allí, pero es una historia un tanto negativa. Una triste historia de cómo solo toma una generación para que todo tu linaje y tu descendencia se aleje de los principios de Dios. Toma una generación. He conocido padres que dicen: yo no le voy a enseñar nada a mis hijos hasta que ellos estén en edad de decidir qué es lo que quieren creer. Pues cuando esos jóvenes llegan a la edad de decidir lo que quieren creer, no tienen de dónde escoger, porque no conocen, no saben, no tienen idea de qué pueden creer, y creen lo primero que aparece. Solo toma la primera generación para que entonces tu linaje se olvide de Dios. Los primeros 5 años son cruciales. De los 6 a los 12 tienes competencia. De los 12 en adelante, competencia doble. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Continúa orándole a Dios. Continúa intercediendo por tus hijos. Este es el desafío que tenemos nosotros. Esta es la idea que yo quiero que ustedes tengan en su mente esta tarde. Y de esta manera vamos a ir cerrando nuestro mensaje de esta tarde. Que tú y yo tomemos en serio el llamado que Dios nos hace en su palabra, a que nos encarguemos de transmitirle a nuestros hijos los principios de su palabra, confiando en Dios, en que cuando llegue el día ellos podrán decidir por Dios como un día tú lo hiciste. Amén. Vamos a ponernos un poco más positivos para ir cerrando. Quiero hablarles de cómo el apóstol Pablo se expresó de Timoteo. Ya nos vamos hasta la historia del Nuevo Testamento. Y Timoteo fue un joven que vivió en un hogar mixto. La mamá era una judía fiel, creyente. Quería llevar a Timoteo siempre a la sinagoga, que aprendiera la ley y los profetas. Pero el papá de Timoteo era griego y quería llevárselo a la arena de las luchas, y quería llevárselo al circo romano, y le quería enseñar la filosofía de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de los epicúreos y todos los filósofos que estaban de moda. Pero la historia bíblica nos dice que la influencia de la madre de Timoteo fue tal que fue la que influyó más en la vida de este hombre. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 dice: pero tú, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. ¿Sabes de quién lo has aprendido?, le dice. Y la misma Biblia nos da la respuesta de cómo fue que desde su niñez conocía las escrituras y de quién había aprendido. Pásese ahora en el mismo 2 Timoteo, pero capítulo 1, versículo 3 al 5. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 5 dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Y luego dice: traigo a la memoria
tu fe sincera. Es Pablo hablándole a Timoteo. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Qué bonita historia de una generación pasándole la fe a la otra. Su abuela Loida pasándole la fe a Eunice, y Eunice contra viento y marea, contra todos sus obstáculos, pasando la fe a Timoteo. Y ahora Pablo puede decir: estoy contento porque tú desde tu niñez has sabido las escrituras. Mantente firme en lo que has aprendido. Recuerda de quién lo aprendiste. No mencionó la sinagoga. Me atrevo a pensar que había ocasiones en que Timoteo no iba a la sinagoga cada sábado porque el padre se lo llevaba a las luchas. No tengo información histórica sobre eso, pero cuando me entero en la misma Biblia que su padre era griego, pues es fácil deducirlo. Más bien lo que hace Pablo es decirle a Timoteo: reconozcamos que esa fe inició primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que te anima a ti también. ¿No le gustaría que en un futuro a sus hijos le dijeran esa gran verdad? Oh, qué gran hombre de Dios te has convertido. Me da gusto que lo que has aprendido desde tu niñez, que lo que tus padres te enseñaron y te inculcaron, hoy en día tú lo mantienes como principio sobre tu vida. Qué bonito sería. Nosotros tenemos un gran trabajo que hacer, amén. Nosotros tenemos que convencernos que Dios nos llama a transmitirle a nuestros hijos su palabra. Voy a terminar con este texto que está bien sabido por todos, y si usted no lo sabe, este es uno de los textos que usted tiene que aprenderse de memoria. Proverbios 22:6. ¿Cuántos ya se lo saben de memoria? Si usted no se lo sabe de memoria, apréndaselo de memoria. Si algún día yo me lo encuentro usted en los próximos meses o años y le pregunto qué dice Proverbios 22:6, que usted pueda recordarlo, porque esto es fundamental para el éxito de nuestra familia. ¿Por qué no lo leemos juntos? A ver si alcanzamos a leer esa letra. ¿Me ayudan? Dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Esto es una gran verdad, tanto en lo positivo como en lo negativo. Enséñale a tus hijos las escrituras, y tú verás cómo ellas son su ancla de fe, su fundamento firme, su roca en medio de la tormenta. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle hoy a Dios con una oración: Señor, yo quiero hacer mi trabajo y quiero hacerlo bien? Quiero ser un buen padre, una buena madre, una buena abuela. ¿Por qué no? Algunos tal vez hasta están creciendo con los tíos. Pues tome ese papel que por alguna razón Dios ha puesto en sus manos y dígale al Señor: yo quiero levantar una generación que te honre, una generación que te reconozca, una generación que te sirva. Quiero tomar el ejemplo de los jueces para no cometer ese error y preocuparme en decirle a mis hijos que hay un Dios que desea que lo amemos con todo nuestro corazón. ¿Por qué no se pone en pie conmigo? Oramos juntos. Esta es una oración personal. Yo quiero decirle a Dios: sí, Señor, sí, Señor, yo quiero cumplir el llamado que has puesto en mi vida como padre. Quiero enseñarle a mis hijos que tú eres Dios. Quiero enseñarles a amarte. Quiero enseñarles a servirte, a honrarte en todas las cosas. Sé que cometeré errores, sé que he cometido errores, pero sé que tu gracia me ayuda, Señor. Y yo sé que tú sostienes la vida de mis hijos en tus manos. Yo te animo a que tú ores delante de Dios de esta misma forma. Que tú le digas a Dios: yo quiero que tú digas de mí como lo dijiste de Abraham. Estoy seguro que Abraham mandará a sus hijos que obedezcan mis caminos,
que anden en mis caminos, que honren mi nombre. Señor, yo deseo que tu iglesia se levante y diga: yo quiero ser un buen padre, una buena madre, una buena abuela, una buena tía. Oh Señor, danos tu gracia, danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.